Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les estaré explicando 3 cosas que deberían de saber sobre la acción del precio. Son 3 detalles bastante interesantes y bastante importantes que todo trader debería de conocer. Así que sin más, empecemos con el video. Número 1. El incremento de la volatilidad puede mostrarte el inicio de una tendencia. Para esto debemos de ser bastante observadores y de poder determinar cuándo la volatilidad aumenta o disminuye en un activo. Acá podemos observar el tamaño de las velas. Si prestamos atención en el pasado, nos daremos cuenta que el tamaño de las velas son relativamente pequeñas. Obviamente cuando estamos viendo esta parte del gráfico nosotros vamos a decir que son velas de un tamaño normal. Sin embargo, más adelante el tamaño de las velas aumenta considerablemente. Es decir, si prestamos atención a estas 3 velas de acá nos daremos cuenta que su tamaño es mucho más grande a todas las velas anteriores que han existido en el gráfico. Entonces aquí determinamos que existe un aumento de volatilidad. Claro, en este contexto nosotros vamos determinando que el precio va siendo máximos y mínimos ligeramente más bajos y de pronto hay un incremento de volatilidad que nos crea un mínimo mucho más bajo que los anteriores. Acá estamos viendo que claro, vamos en una tendencia bajista. Luego observamos acá este retroceso que se nos crea durante la tendencia bajista, donde el precio intenta bajar una vez, 2 veces, 3, 4, 5 y la quinta vez volvemos a ver nuevamente fuerza bajista. Podemos darnos cuenta incluso, si nos apoyamos de mucha más información de acción del precio, que en este momento el mercado hizo un retroceso y nos crea un doble techo tras la ruptura falsa de lo que sería la EMA de 20 periodos y después nos vuelve a mostrar fuerza bajista. Entonces, desde el momento en que nos damos cuenta que existió un aumento de la volatilidad a favor de la tendencia, apoyados con la estructura, y más adelante nos apoyamos en la acción del precio para buscar una entrada en venta, pues podríamos, por ejemplo, buscar ventas en esta zona. Y si nos damos cuenta, pues a partir de ese momento el precio termina dejando una gran tendencia bajista. Así que este aumento en la volatilidad nos empieza a dejar la huella que el precio está intentando moverse hacia abajo. Y ya simplemente nosotros vamos buscando un poquito más de información para saber en qué momento podemos entrar en una operativa. Esto aplica tanto en binarias como en trading clásico. Por ejemplo, si estamos en trading clásico podemos vender debajo de esta vela y colocamos nuestro stop loss en el último máximo, que sería este de acá, por acá encima. Y pues podríamos buscar salir en una distancia de 1 a 1, por ejemplo acá abajo, 2 a 1 o incluso mucho más. Lo mínimo que podríamos buscar en este caso sería una distancia de 1 a 1, que sería por acá, siempre teniendo precaución de ver cómo reacciona el precio en estos mínimos, porque a lo mejor ahí el precio forma un doble suelo y empieza a mostrarnos fuerza alcista, entonces ya cambiaríamos nuestra perspectiva y trataríamos de salir en break-even. Pero mientras estemos viendo la información contraria, como pasó acá, en este caso, donde vemos esta gran vela bajista que simplemente nos sigue mostrando la insistencia del precio por moverse más hacia abajo, pues claro, podemos dejar abierta la operación esperando obtener muchos más beneficios. En binarias pues sería algo similar. Por ejemplo, acá tenemos esta vela bajista que rompe este soporte, podemos vender en la siguiente. Después tenemos esta gran vela bajista que rompe nuevamente otro soporte, esta área de soportes de acá. Podemos esperar un retroceso y un rechazo, o incluso podemos simplemente esperar pausas pequeñas como esta, un doji, dentro de un movimiento muy fuerte y buscar ventas en las siguientes velas. O por ejemplo, podríamos buscar operar con resistencias. A ver, acá tenemos resistencias, entonces podríamos buscar ventas cada vez que el precio tocara una resistencia. Eso pues ya sería aplicando las diferentes estrategias. Acá lo que nosotros queremos observar realmente es la información que el mercado nos está presentando en todo este contexto para determinar una dirección y tratar de seguir el precio en esa dirección y buscar operativas a favor de esa dirección. Acá les presento otro ejemplo. Podemos observar acá velas de un tamaño moderado. Como les he dicho antes, mientras estas velas se están creando, pues para nosotros son de un tamaño normal. Y de pronto vemos que aumenta el tamaño de esas velas, por lo menos en esta vela de aquí. Si nosotros comparamos, el tamaño de esta vela es mucho más grande que todas las velas anteriores. Entonces tenemos ahí un incremento de la volatilidad. Y aparte de eso, pues claro, el precio sigue empujando y empujando más hacia arriba, mostrándonos esa insistencia, esa fuerza. En este caso tenemos un cambio en la estructura, porque anteriormente teníamos un rango y de pronto tenemos una ruptura del rango con muchísima fuerza y un incremento de volatilidad. Entonces a partir de ese momento, pues ya nosotros
nosotros podemos empezar a sospechar que el mercado y el aumento de volatilidad nos están mostrando el inicio de una nueva tendencia. Claro, no siempre va a ser algo 100% seguro, nosotros tenemos que apoyarnos con un poco más de información de acción del precio. Y bueno, si ustedes no saben de esa información, pues ya acá en el canal ya he explicado en varias clases sobre diferentes estrategias y diferentes recursos que podemos aplicar utilizando la acción del precio. Bueno, volviendo acá al tema, les había dicho que aquí tenemos un rango en esta zona. Vemos acá el incremento de la volatilidad, quiere decir que sospechamos que ahora la tendencia va a ser alcista por ese incremento y simplemente vamos a esperar un retroceso. Acá tenemos el retroceso, un intento del precio por subir, 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos y el quinto intento. Si no queremos verlo de esa manera porque se nos complica un poco, vámonos a algo mucho más sencillo. Acá simplemente vemos un retroceso del precio a la zona rota. Recordemos que esta resistencia de rango es una zona que se rompió y el precio hace un retroceso tras la ruptura. Y en este caso el retroceso tras la ruptura nos deja un doble suelo. Aquí nos está dejando una señal de compra a favor de la nueva tendencia que el mercado ya nos estaba mostrando previamente. Entonces en este caso cuando se completa el doble suelo, que es el testeo a la resistencia rota, pues ya podríamos buscar una compra. Aquí en binarias, por ejemplo, podríamos comprar en esta siguiente vela, podríamos comprar después de que se rompe la EMA esperando que el precio llegue a la resistencia. Podríamos ir buscando compras acá en todo este recorrido del precio. Podríamos, por ejemplo, operar después de que esta vela alcista rompe estos máximos de acá, pues podríamos buscar una compra también. Podríamos buscar una compra después de este pin bar al ver la insistencia del precio en subir y por la formación del doble suelo. Por toda la información que vamos teniendo, pues ya podríamos ir buscando compras. Igual en trading clásico, pues podríamos comprar acá encima de esta vela. El stop loss idealmente pues debería de ir acá, porque si lo colocamos en el mínimo estaríamos usando un stop loss muy ajustado y ese suele activarse demasiado rápido. Entonces lo mejor sería utilizar un stop loss adecuado y buscar al menos una distancia objetivo de 1 a 1, más o menos por acá donde se encuentra el otro máximo, o incluso de 2 a 1 o mucho más, como podemos ver aquí en este caso. Mientras el precio va subiendo, pues ya nos va dando la confianza de mantener nuestra operación abierta, porque seguimos viendo esa fuerza alcista a favor de la tendencia. Vemos aquí un último ejemplo. Esta es una estructura un poco diferente, pero igual podemos observar el incremento de volatilidad. Primero tenemos acá un movimiento lento del precio, una volatilidad un poco baja, y de pronto tenemos el incremento de esa volatilidad. Acá también podemos observar un microrango y que el microrango ha sido roto con muchísima fuerza en esta gran vela alcista. Aquí tenemos que tener un poco de precaución porque después de ese incremento de volatilidad no seguimos viendo más velas alcistas, sino que empezamos a ver al contrario estas velas bajistas. Significa que no hay mucho interés o hay incertidumbre de los compradores por ingresar demasiado alto y pues acá es mucho mejor esperar. Lo que sí queda claro es que esta vela nos representa un gran incremento de la volatilidad comparado con las velas previas. Más adelante, si nosotros esperamos porque tenemos dudas, pues vamos a observar un gran movimiento bajista en esta vela. Sin embargo, a pesar de que es un movimiento fuerte, el tamaño de la vela no es igual al de la vela alcista. Significa que hubo mucho más insistencia por parte de los compradores en esta vela previa. Ahora ya simplemente nos queda esperar a ver qué información nos da el precio, porque no sabemos si a lo mejor va a regresar a esta zona a testearla, por ejemplo que baje ahí, nos crea un doble suelo como pasó en el ejemplo anterior. Todavía no lo sabemos, entonces aquí es válido que esperemos. Si nos damos cuenta, después de que el precio rebota en la EMA de 20 periodos no puede pasar y nos empieza a formar una especie de doble suelo, más o menos así, una especie de doble suelo, o nos empieza a mostrar también acción del precio acá en estas velas envolventes reaccionando a este soporte. Entonces a partir de ese momento nosotros ya podríamos empezar a buscar una compra durante este recorrido alcista. Como les había comentado antes, tenemos que tener siempre precaución cuando el precio se acerca a un máximo anterior como este de acá. Por ejemplo, aquí vemos que el precio tuvo dificultades por pasar e incluso nos crea un doble techo. Eso significa que tenemos que tener precaución y esperar más información en ese momento. Si previamente hicimos una compra, pues cuando se crea el doble techo vamos a buscar salir cuando el precio empieza a bajar para evitar perder dinero. En caso que se vaya en sentido contrario, vamos a tratar de salir en break-even. Pero recordemos que nuestra compra pues debió haber sido aquí abajo. Entonces pues claro, acá en la parte superior podríamos haber tomado beneficios. De igual forma, si nos quedamos atrapados, si nos da miedo y salimos de la operación por ejemplo en break-even o con pocas pérdidas, pero más adelante volvemos a ver la reacción del precio en el área del soporte, esta área de acá sería nuestra área del soporte y el precio está creando otro doble suelo en el soporte, entonces podríamos volver a ingresar en una compra esperando que el precio llegue ya sea a este máximo o que busque máximos nuevos debido a esa insistencia del precio que nos está mostrando en subir. Pero claro, la pauta previa que nos ha dejado el precio en este aumento de volatilidad pues ya nos empieza a dar la indicación que el precio está intentando iniciar una nueva tendencia.
En caso, por ejemplo, que inmediatamente la siguiente vela después de esta vela alcista grande hubiera sido una vela una vela bajista bastante grande, pues en ese caso ya la información que nos está dando ya no es de un inicio de una tendencia, sino más bien sería de un posible rango o de una reversión de tipo V. Entonces, bueno, ahí siempre tenemos que tener precaución viendo cómo va reaccionando el precio. Como siempre, tenemos que ir adaptándonos a los movimientos que el precio nos está dando, pero de esta manera nosotros podemos identificar cómo el precio nos empieza a mostrar el posible inicio de una tendencia y así podemos aprovecharlo. Vamos ahora con el tip número 2 sobre acción del precio, y esto es que puede existir una reversión o una pausa cuando el precio llega a testear el último máximo o mínimo importante. Bueno, aquí entre paréntesis he colocado que esto también nos va a crear lo que sería un posible doble suelo o un doble techo. Básicamente esto es algo sencillo de ver en líneas, pero ya cuando lo estamos viendo en el gráfico se nos puede complicar un poquito. En primer lugar vamos a identificar una tendencia y como sabemos el precio se va moviendo haciendo máximos y mínimos cada vez más altos en caso de ir en una tendencia alcista. Por ejemplo, acá en este caso, esto de acá sería un mínimo, esto de acá sería otro mínimo. Y esto de acá sería un máximo, esto de acá sería un máximo. Pero acá lo que nos interesa por ir en una tendencia alcista son los mínimos. ¿Por qué son los mínimos? Porque nosotros vamos a intentar operar a favor de la tendencia, es decir, vamos a intentar hacer compras. Entonces, en primer lugar vamos a identificar un mínimo y después vamos a esperar un retroceso. Vamos a esperar a que el precio baje a ese mínimo y pues acá, cuando el precio baja, podemos esperar dos cosas. Número uno, que se haga una pequeña pausa y que a lo mejor el precio siga su movimiento bajista. Esa pausa puede ser en una vela, como un doji por ejemplo, una vela alcista. También puede ser una pausa donde nos cree un pequeño rango y después el precio tome una dirección, ya sea alcista o una dirección bajista. Y también puede ser pues que el precio simplemente rebote acá y que continúe con la tendencia. Eso es lo que esperaríamos la mayor parte del tiempo, que el precio rebote y que trate de continuar con la tendencia o que al menos se mueva al 50% de todo este movimiento bajista, más o menos acá, para crear una especie de hombro cabeza a hombro, o incluso pues puede ser que el precio termine subiendo un poco más así y nos termine de crear este doble techo. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de utilizar acá sería el último mínimo importante. Este movimiento, cuando el precio rebota en esa zona, también se le conoce como un doble suelo. No es un doble suelo exacto, no es un doble suelo de libro, pero al final de cuentas es un doble suelo porque el precio está reaccionando a un suelo previo. Entonces tenemos dos suelos, ahí el precio estaría reaccionando y pues a lo mejor ahí podemos aprovechar alguna oportunidad. Esto especialmente en binarias porque podríamos esperar al menos una pequeña vela que esté reaccionando a ese nivel, pero igual en trading clásico también podemos aprovecharlo. Este ejemplo que he dibujado acá es de una tendencia alcista, pero también podemos encontrarlo en una tendencia bajista. Recordemos que en una tendencia bajista el precio se va moviendo haciendo máximos y mínimos más bajos, y en este caso lo que nos interesa son los máximos. Tenemos acá un máximo y tenemos por acá el otro máximo que es más bajo que el anterior. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que el precio retroceda a ese máximo y pues ahí esperaríamos a que exista al menos una pausa del precio, por ejemplo un doji o una pequeña vela bajista, y pues en determinado caso el precio podría seguir subiendo después de eso, o pues en el mejor de los casos, si vamos en una tendencia fuerte, pues el precio intentaría bajar nuevamente y ahí podemos aprovechar alguna operativa, por ejemplo de trading clásico. Y de la misma forma pues podríamos ir buscando ventas si estamos en binarias. Esa es la forma en la cual podríamos nosotros aprovechar este tip número 2. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que podamos observar cómo va reaccionando el precio. Acá en primer lugar vamos a determinar que el precio iba en una tendencia alcista que nos crea un máximo, mínimo, un máximo nuevo, un mínimo, un máximo nuevo. Son máximos y mínimos importantes porque, en primer lugar, porque el precio crea un mínimo rompiendo mínimos de las velas anteriores. A ver, acá tenemos estos mínimos de las velas previas y el precio baja rompiendo esos mínimos. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, porque después de ese movimiento tenemos un máximo nuevo. Este es un máximo nuevo. Máximo anterior, máximo anterior, máximo anterior. Entonces tenemos un máximo nuevo. Eso significa que esto de acá sería un mínimo importante. Entonces, claro, en un principio solo estamos viendo este movimiento alcista y determinamos que aquí hay un mínimo importante, entonces ahí vamos a trazar una zona de soporte en este caso, esperando que el precio rebote en esa zona.
Luego pues simplemente vamos esperando a ver cómo reacciona el precio y vamos observando acá que el precio empieza a bajar y finalmente llega a esa zona de soporte. Si estamos en binarias, como les había dicho, podemos esperar al menos el rebote de una vela, como lo vemos acá. Como lo vemos acá, después de esas 3 velas bajistas, el precio vuelve a tocar la zona y vuelve a rebotar. Entonces en binarias podemos aprovechar al menos el rebote de una vela. Si estamos en trading clásico, incluso también podemos hacer scalping. Podríamos entrar acá buscando un movimiento bastante corto del precio para tomar beneficios. En este caso podría ser un poco peligroso buscar una operación swing, es decir, buscar una compra esperando que el precio llegue hasta este máximo. Es un poco peligroso porque el precio ya en la estructura nos empieza a crear lo que sería una reversión. Por ejemplo, en este doble techo, que después se convierte en un triple techo y el precio va haciendo máximos y mínimos más bajos y de pronto tenemos una aceleración del precio. Eso ya nos empieza a dar la pauta de que es poco probable que el precio vuelva a subir a este máximo. Entonces ahí tenemos que tener precaución, como siempre apoyándonos en toda la información que el contexto nos está brindando. De todas formas podemos sacarle provecho a esos mínimos o máximos importantes con pequeñas operativas. Y si la acción del precio nos lo está mostrando, incluso sí podríamos aprovechar un swing. Para eso vamos a ver ejemplos en breve. Otra característica acá que nos dice que no podemos tomar un swing es, por ejemplo, que vemos que estos máximos siguen siendo más bajos, entonces la insistencia de la tendencia bajista sigue activa. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos entrado a una compra aquí en este punto y nos damos cuenta que el precio empieza a revertir haciendo estos máximos más bajos, pues tratamos de salir en break-even. Eso en caso de trading clásico, ¿no? Si estamos buscando operativas scalping, pues tratamos de buscar movimientos cortos. Si estamos en Forex, pues iría de 5 a 10 pips. Si estamos en índices, pues iría de un punto como mínimo. Entonces, pues claro, aquí podríamos hacer claramente un punto en este movimiento, o al menos unos 3 o 5 pips podríamos aprovechar en ese caso. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo, en este caso sería de una continuidad. En primer lugar vamos viendo que el precio pues va haciendo sus movimientos clásicos de tendencia, creando máximos y mínimos más altos. Primero acá tenemos un retroceso válido porque el precio logra romper lo que serían estas puntas de mechas, está yendo por debajo de esas velas, entonces eso nos crea un mínimo y luego el precio sube y en este movimiento nos hace un máximo más alto que el anterior. Eso quiere decir que en efecto esta zona de aquí es un mínimo válido. Puede ser esto de acá o puede ser esta punta de mecha, ambos son válidos porque al final sería un área, entonces ambos son válidos. Acá tenemos un área de mínimo. Luego el precio sube y crea un máximo, ¿no? Un máximo más alto que el anterior y de nuevo vuelve a bajar. Nos hace un retroceso y tras el retroceso el precio vuelve a subir creando un nuevo máximo más alto que el previo. Eso quiere decir que este retroceso en efecto nos ha dejado un mínimo en esta zona. Entonces ahí tenemos un nuevo mínimo que sería este de acá. Perfecto, no tenemos dos mínimos, están bastante cerca, pero al final de cuentas son áreas de soporte. Acá también tenemos otro mínimo, este de aquí sería otro pequeño mínimo, porque el precio retrocede, sube, hace un máximo más alto que el anterior, por eso es válido colocarlo como un mínimo importante. Si nos damos cuenta en este caso, el precio baja y toca el primer mínimo que habíamos marcado. No reacciona específicamente a esa zona, sino que trata de seguir bajando en la siguiente vela. Si aquí hubiéramos operado por binarias, pues nos hubiéramos quedado atrapados y hubiéramos perdido esa operación. No pasa nada, pues ya saben ustedes que ninguna estrategia es 100% fiable. Si estuviéramos en trading clásico, pues no hubiéramos entrado porque todavía no estábamos viendo reacción por parte de los compradores. Más adelante, pues el precio vuelve a romper esa zona, por lo tanto esta ya no nos sirve, ya no nos interesa porque el precio la está ignorando, así que la quitamos y únicamente nos quedamos con la parte inferior. El precio vuelve a bajar a esa parte inferior y aquí sí que reacciona. Ahí podríamos haber buscado algunas compras, por ejemplo después de este martillo o pin bar, pues podríamos haber comprado ahí. En dado caso que no hubiéramos entrado por temor, pues simplemente nos quedamos esperando. Más adelante el precio vuelve a bajar y toca nuevamente ese soporte y nuevamente sería otra señal para comprar. En este caso pues podríamos hacer nuestra compra al cierre de esta vela y pues ahí tendríamos una operación exitosa. Y si estamos en trading clásico pues de la misma forma vamos a tratar de comprar en esta zona después de ver la reacción del precio a esta área de soportes. Y pues bueno, ahí podríamos ver nosotros cómo el precio continúa con la tendencia alcista. No es una continuidad fuerte, es una continuidad débil, pero al final de cuentas el precio sigue haciendo máximos más altos y ahí pues podemos sacarle provecho. Si bien es cierto que tal vez no podamos tomar la compra directamente aquí abajo, pues a lo mejor podemos ir buscando compras mientras el precio sigue con el recorrido que estamos esperando. Y ahora les voy a presentar un último ejemplo de este tip de acción del precio. Pues acá tenemos un movimiento bajista clásico donde el precio va haciendo máximos y mínimos más bajos
Y pues acá podemos nosotros identificar un máximo importante. Este es un máximo más bajo que los máximos anteriores, pero es importante porque es un retroceso que tuvo el precio y después de que termina ese retroceso nos crea un mínimo nuevo. Entonces esto es un máximo importante dentro de esta tendencia. Esto de aquí no es un máximo importante porque si nos damos cuenta, el precio hace el retroceso, crea ese máximo, pero después cuando intenta hacer un mínimo más bajo no lo logra. Entonces esto de aquí no es un máximo importante. Hasta acá, donde el precio pues termina el retroceso y ahora sí nos crea un mínimo más bajo, ya tenemos un máximo importante. Si ustedes quieren que explique eso más a detalle, pues déjenmelo en los comentarios, estaría haciendo un video específico, porque eso es bastante interesante y bastante útil porque incluso nos sirve para colocar de manera adecuada nuestros stop loss. Bueno, entonces acá tenemos lo que sería un máximo o una resistencia. Ya simplemente nos quedamos esperando a que el precio vuelva a esa zona para buscar alguna operativa. Si nos damos cuenta, aquí el precio sube con bastante fuerza, llega a la resistencia, pero cuando el precio llega a la resistencia, pues ahí empieza a tener la reacción. Incluso ahí pues podríamos buscar una venta inmediatamente cuando el precio toca la resistencia y se detiene ahí en esta vela anterior. Ahí podríamos empezar ya a buscar nuestras ventas en caso de binarias. Aquí, por ejemplo, quizás alguien en binarias hubiera operado en una venta después de esta vela y se queda atrapado porque la siguiente vela es alcista. Eso puede llegar a pasar porque esta es una zona ancha y es el riesgo que existe en zona ancha. Y también puede llegar a pasar porque estamos operando contra una tendencia alcista muy fuerte. Entonces el precio tiende a derrapar un poco, nos deja una vela más. De todas formas, pues si conocemos la acción del precio y estamos un poco seguros de lo que estamos haciendo, pues podríamos ejecutar una venta inmediatamente, principalmente si somos traders más agresivos. Si no, pues podemos esperar a que se cree este doble techo en la resistencia importante y ya podemos buscar ventas en este movimiento también. De la misma forma, si estamos en trading clásico, pues vemos que se crea el doble techo, buscamos una venta en esta zona y colocamos nuestros stop loss en la parte superior y podemos irnos con un beneficio superior al 2-1. De esta forma, entonces, traders, es como nosotros podemos aprovechar los máximos y mínimos importantes para buscar al menos una operativa de pausa o una operación de reversión. Y pues recordemos que esto, en pocas palabras, sería básicamente un doble techo o un doble suelo. En este caso, por ejemplo, tendríamos un doble techo, el primer techo y el segundo techo. Entonces en macro acá tenemos un doble techo. Si estuviéramos viendo un gráfico más alejado, lo que veríamos acá es un retroceso del precio que ha creado un doble techo y que después la tendencia podría continuar hacia abajo. Y ya para terminar vamos a ver el tercer tip, la tercera cosa que deberías de saber sobre acción del precio para sacarle el máximo provecho a tus análisis. Y esto es aprender a identificar un retroceso débil y un retroceso fuerte. Esto se podría hacer viendo únicamente el tamaño de las velas, pero mucho mejor si nos apoyamos de una herramienta, y en este caso la herramienta es el Fibonacci. Para este caso vamos a utilizar únicamente 5 valores básicos, entonces nuestro Fibonacci se vería como esto de acá. En este caso yo lo he configurado en TradingView. Hay plataformas donde no dejan configurarlo, por ejemplo en IQ Option no deja configurarlo, pero igual vamos a tener siempre estos valores de acá que podemos utilizar. En este caso en TradingView yo he desactivado todos los demás valores y únicamente he dejado el valor del 0%, del 38%, del 61.8%, del 100% y del 50%. El valor que más nos interesa aquí es el del 50% y pues delimitamos el área con el 38 y el 61. Básicamente esta zona de aquí, esta zona de acá del Fibonacci es lo que nos interesa. Si tú no sabes cómo colocar un Fibonacci, pues ya tengo un par de clases aquí en el canal explicando al respecto. Bueno, ahora sí, vamos a proceder a ver algunos ejemplos. En primer lugar, acá tenemos una tendencia alcista. Imagínense que ustedes únicamente pueden ver lo que ha pasado en el gráfico hasta acá más o menos. De aquí en adelante no sabemos qué ha pasado en el gráfico, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos cuando vemos que el precio empieza a tener su retroceso es utilizar el Fibonacci para ver si ese retroceso va a ser un retroceso fuerte y a lo mejor sería más válido para nosotros buscar operativas de reversión, o a lo mejor va a ser un retroceso débil y podemos tratar de seguir comprando, en este caso, tratando de ir a favor de la tendencia alcista. Entonces trazamos nuestro Fibonacci. Para trazarlo utilizamos el inicio de la tendencia y el final de la tendencia. El final de la tendencia sería el momento en el cual ha empezado el retroceso que a nosotros nos interesa. Entonces, colocamos el Fibonacci y empezamos a ver cómo se va desarrollando el retroceso. Vemos que llega a la zona que les había dicho, en este caso las zonas del 38
y del 61% del Fibonacci, toda esa sería nuestra zona, y vemos que el precio tiene serias dificultades para pasar el 50%. El precio empieza a rebotar en esa zona, nos crea incluso un micro doble suelo y empieza a empujar hacia arriba. En ese caso pues ya nos hemos dado cuenta que se trataba únicamente de un retroceso débil. Esto es un retroceso débil y aquí pues en este caso nosotros podríamos empezar a buscar compras a favor de la tendencia porque estamos viendo que el precio no puede romper el 50%. La acción del precio nos está mostrando que el retroceso es débil. En algunos casos puede ser que el precio logre llegar un poco más abajo al 61.8 y volver a subir, pero esos son muy pocos casos en realidad, y en ocasiones el precio no logra subir y llegar al máximo, sino que únicamente crea un doble techo mucho más grande en macro y termina cambiando de dirección. Por lo tanto, siempre tenemos que estar con un ojo en la acción del precio. Espero que haya quedado claro este ejemplo. Vamos a observar otro para que nos quede un poquito más claro. En este caso vamos a observar uno en donde el precio sí logró romper el área del 50% del Fibo. En primer lugar, acá tenemos una tendencia alcista y de pronto empezamos a ver el inicio del retroceso. Cuando empezamos a ver el inicio del retroceso, trazamos nuestro Fibonacci utilizando el punto mínimo y el punto máximo de la tendencia. Y pues simplemente nos queda esperar. Por ejemplo, acá podemos observar que el precio bajó al 38.2 y no pudo pasarlo, nos crea un doble suelo incluso. Ahí podríamos nosotros buscar unas compras porque en efecto este movimiento de acá, este movimiento se trataba de un retroceso débil porque el precio no pudo pasar el 50%, entonces podríamos buscar algunas compras. Si nos damos cuenta, podemos trazar acá esta resistencia dinámica. ¿Ok? Y podríamos buscar beneficios aquí, por ejemplo, cuando el precio llega a este máximo, o podríamos buscar compras en binarias durante todo ese recorrido. Pero de pronto tenemos una reacción del precio a esa resistencia que yo he trazado y vemos de nuevo fuerza bajista. Entonces algo está pasando ahí. Si nosotros estamos operando trading clásico, por ejemplo, y compramos por acá y nos damos cuenta que el precio revirtió y no logró llegar hasta nuestro take profit, entonces lo mejor sería salir con pocas ganancias o salir en break even porque nos estamos dando cuenta que el precio ya no pudo hacer un máximo más alto y que los vendedores están entrando con mucha fuerza. Si ustedes observan, esta vela es mucho más grande a las velas bajistas previas del movimiento. Eso significa que algo está pasando y tenemos que tener precaución. Entonces, bueno, si hicimos algunas operativas en binarias, pues aquí podríamos haber sacado provecho en ese movimiento alcista. Si hicimos trading clásico, pues a lo mejor podemos salir con beneficios acá en esta zona, o a lo mejor pues salimos con pocos beneficios cuando la vela bajista se crea, o en el peor de los casos pues salimos en break even. Ojo, en break even no significa que estamos saliendo en pérdidas, simplemente estamos saliendo sin pérdidas y sin ganancias. Luego el precio vuelve a bajar, pero en esta ocasión sí que pasa el 50% y sigue insistiendo en bajar, insistiendo en bajar. En ese caso ya nos damos cuenta que no se trata de un retroceso débil, sino que al contrario, ahora el retroceso se ha vuelto fuerte. Cuando tenemos un retroceso fuerte que logra romper el 50% y que incluso logra salir de esta zona del 38 y del 61%, pues pueden ocurrir dos cosas. En primer lugar, que se forme un rango, sería lo más común, y en segundo lugar, pues que en definitiva estemos ante un cambio de tendencia. En este caso, el precio en efecto nos termina dejando ese cambio de tendencia. Veamos aquí otro ejemplo de lo que sería un retroceso fuerte. En primer lugar, vemos acá que el precio va subiendo. Ok, perfecto, ¿no? Y después tenemos un retroceso en este caso. Cuando estamos viendo el retroceso, pues listo, vamos a trazar nuestro Fibonacci para ver si ese retroceso va a ser fuerte o débil. Utilizamos el mínimo del impulso alcista y el máximo del impulso alcista. De pronto, vemos acá que el precio está rompiendo el área del 50% del Fibonacci, lo cual nos dice acá que esto empieza a ser un retroceso fuerte. Finalmente nos damos cuenta que rompe por completo la zona del 61%. Y eso simplemente nos confirma que sí, estamos ante un retroceso fuerte. Y como mínimo aquí lo que deberíamos de hacer es dejar de buscar compras. Aquí ya no vamos a buscar compras porque el contexto está cambiando y este retroceso fuerte puede ser el inicio de una tendencia bajista. Yo sé que algunos aquí, por ejemplo, podrían quedarse atrapados comprando después de ver estas velas de fuerza, esperando que el precio llegara a alguno de estos máximos. Pero si utilizamos esta herramienta de la Fibonacci para determinar si el retroceso es fuerte o débil, podríamos evitar comprar acá. Evitamos comprar porque nos damos cuenta que el retroceso es fuerte y pues a lo mejor el precio va a intentar formar un rango. Eso significa que comprar acá es una mala idea. Si nos damos cuenta en este caso, pues inmediatamente el precio baja de manera muy brusca, moviéndose hasta crear mínimos nuevos. Entonces ahí, si nosotros logramos observar esa acción del precio, pues evitaríamos quedarnos atrapados perdiendo esa operativa. E incluso pues si somos más agresivos podríamos empezar a buscar respectivas ventas.
Y este sería el último ejemplo de este tema del Fibonacci, y en este caso sería una continuidad. Pues acá vamos observando una tendencia bajista y de pronto empezamos a ver un retroceso. Lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro Fibonacci y simplemente vamos a observar la reacción del precio. En este caso el precio no pudo pasar del 50% y nos empieza a mostrar ya fuerza bajista, y pues podríamos nosotros buscar una venta. En primer lugar buscaríamos vender esperando que el precio llegara a esta zona de soportes y pues en el mejor de los casos que el precio logre pasarlos. Y aquí nos damos cuenta que en efecto el precio logra pasar porque crea un retroceso que termina en doble techo. A ver, veamos. Movimiento bajista, un techo, dos techos, tenemos un doble techo y podríamos ir buscando ventas. En este caso, pues si estamos en trading clásico, pues obtendríamos bastantes beneficios siguiendo esa tendencia. Si estamos en binarias, pues ya buscaríamos operar apoyados con soportes y resistencias. Por ejemplo, acá tendríamos esta área de soporte y resistencia que fue rota, podríamos buscar una venta en la siguiente vela. Después acá tenemos otro soporte y resistencia que ha sido roto, podríamos esperar el retroceso y vender en la siguiente vela. Acá podríamos tratar de vender cuando el precio sube a la EMA de 20 periodos y nos crea una estrella, podríamos vender. Y podríamos ir buscando ventas durante todo este recorrido del precio, apoyado en un conteo de velas, esperando retrocesos. Entonces, de esta manera es en la cual nosotros podemos apoyarnos utilizando el 50% del Fibonacci para determinar si un retroceso va a ser débil y así nosotros podemos continuar operando a favor de la tendencia, o si un retroceso es fuerte y es mejor que evitemos seguir buscando operativas de continuidad y que es mejor que nos adaptemos al movimiento del precio. Muy bien, traders, ya para finalizar pues les dejo aquí este pequeño resumen de los 3 tips que les acabo de dar. El primer tip es que el aumento de volatilidad en conjunto con la estructura pueden advertirnos sobre un posible movimiento del precio, sobre el posible inicio de una tendencia. El tip número 2 es que los máximos y mínimos importantes pueden funcionar como buenos soportes y resistencias a los cuales hay que prestarle atención, ya que a lo mejor nos ofrecen algunas oportunidades de operar. Y el tip número 3 es que el Fibonacci y la reacción que se dé en la zona del 50% puede darnos indicios sobre un retroceso débil o un retroceso fuerte que puede terminar en un rango o en una reversión. Bueno, traders, espero que estos tips que les he dejado en esta ocasión les sean de utilidad, que ustedes hayan aprendido algo nuevo, y ya saben, si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.